Hoy quiero hablar de un tema tan importante porque, ¿sabes? En este tiempo, que es un tiempo difícil y para muchas personas ha sido más difícil todavía porque han perdido todo en su vida. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Y, ¿sabes? Se rumorea muchas cosas por este COVID-19. Pero no podemos andar con el corazón en la boca como muchos dicen. ¿Cuántos entienden? Nosotros entendemos que somos hijos de Dios. Entendemos que Dios puede ayudarnos, ampararnos, sustentarnos y proveer nuestra vida. Con ese sustento de todas las provisiones y bendiciones que Él tiene. Pero, ¿sabes? Es importante entender, hermano, que Dios quiere glorificarse en tu vida, en tu casa, con tu familia. Él quiere glorificarse en todas las áreas de su vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? El título de este mensaje es Amando su casa. Amén. Amando su casa. Diga conmigo, amando su casa. Y eso tiene que estar grabado en la tabla de nuestro corazón. Eso tiene que estar grabado aquí en nuestro corazón, amar la casa de Dios. Mira lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, Segunda de Crónicas, dice la palabra allí en el versículo 11, dice, terminó pues Salomón la casa, dice, de Jehová, de Dios, y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa, escuche, y en su propia casa, fue prosperado. El versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis oídos, dice, mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Y qué más quisiéramos que los oídos de Dios y sus ojos estén ahí atentos para ese clamor que hacemos aquí y en nuestra casa también? ¿Cuánto entienden? Entonces, la palabra dice, si se humillare mi pueblo, dice la Escritura. Yo creo que estos versículos que he leído, en este tiempo de confinamiento, de pandemia, en este tiempo no precedente que hemos estado viviendo, porque esta pandemia es algo sin precedente. Esto nunca había sucedido en la magnitud que hoy estamos viviendo. Pero ¿sabes qué? Estos versículos, tanto como cada uno de ellos, han sido expresados una y otra vez, en muchos lugares, en las iglesias, en las redes sociales, en los programas de radio, en la televisión. Escuchen, mucha gente y pastores y discípulos y gente que predica la palabra de Dios han mencionado estos versículos que estoy hablando ahora. ¿Sabes qué? Mucha gente hizo referencia a estos versículos. Cuando Dios, usted tiene que entender, cuando Dios habla a Salomón, escuche, en una visión, porque se presenta, Jehová Dios se presenta ahí, en una visión, escuche, y le dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, si se humillare, escuche bien, yo los oiré.
¿Sabes qué? Y Dios comienza a hablar ahí de las bendiciones que van a liberar, que Él va a liberar cuando el pueblo se humille. Y esto es importante entenderlo. Ahora, recuerde, si usted lee el contexto, que esa visitación de Dios, usted léalo en su casa el contexto nuevamente y reléalo nuevamente, porque va a descubrir algo maravilloso. ¿Sabe? Recuerde que esa visitación de Dios a Salomón vino el día que ellos edificaban, escuchen, el templo de Dios, la casa de Dios. Diga conmigo, la casa de Dios. Salomón estaba edificando la casa de Dios, estaba reconstruyendo, dedicando el tiempo, dedicando todo el esmero y una gran dedicación al templo de Dios, hermano. Ese día ellos sacrificaron un sinnúmero de ovejas y de corderos. En el capítulo 7, hermano, versículo 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió, dice, fuego ¿de dónde? De los cielos. Escuche, descendió el fuego de Dios de los cielos. El día que Salomón, hermano, escuche bien lo que le voy a decir, recibe esa palabra de parte de Dios, hermanos. Fue un día de señales poderosas. Fue un día de visitación de Dios. Dios había visitado a Salomón como Él lo había prometido. Porque Dios promete a su iglesia, promete a su pueblo, a sus hijos visitarlos. Y hemos tenido una gran visitación de Dios en esta iglesia. Familias enteras que se han salvado, gente que se ha sanado, gente que ha salido de las adicciones y de muchas otras situaciones en su vida. Esa visitación de Dios viene cuando el pueblo se humilla, hermano. En esta ocasión, ese día, Él recibe esa palabra, la señal viene, la visitación poderosa de Dios hacia la vida de Salomón, como lo había prometido este Dios poderoso que predicamos. Le había dicho a David, su padre, tu hijo me hará casa. Y Salomón, siguiendo las ordenanzas de su padre David, escuche, él comienza a edificar, construyó una casa tan preciosa, un templo tan maravilloso. Fue una casa exageradamente, escuche, preciosa. Se esmeró tanto Salomón. ¿Usted cuántos saben que Salomón fue la persona más rica en todas las áreas de su vida? ¿Cuántos entienden que es así? Él fue rico y sabio porque Dios miró el corazón de Salomón. Todo el oro posible fue invertido en la casa de Dios. Pero ¿cuál es el punto importante, hermano? Que podemos de alguna manera aprender de estos versículos. ¿Sabe por qué? Porque hoy lo podés ver desde otro punto de vista, desde una perspectiva de Dios, como está escrito aquí. Primero, que Dios desciende ese día y el fuego de Dios, hermano, baja a ojo de todo el pueblo. Si usted lee el contexto luego, y todo el pueblo queda temblando, ellos quedan admirados al observar que el holocausto que ellos habían presentado delante de Dios, escuche, nadie le puso fuego. El fuego, escuche, dice que descendió del cielo. Escuche, y eso daba a entender Dios, daba a entender que Él recibía el holocausto. Porque Dios recibe la oración, recibe ese sacrificio que nosotros hacemos. Dios está pendiente de nuestro sacrificio por Él. ¿Cuánto dicen amén? Nada que hemos hecho por Dios es en vano. Cuando nosotros hemos dedicado un tiempo a Dios, cuando le hemos dado el tiempo a su obra, cuando nos hemos preocupado por su casa, eso está anotado en el libro de memoria en el cielo. Pero también está anotado la falta de preocupación. ¿Cuánto entienden? ¿Sabes qué? Dios daba a entender que Él recibía el holocausto, por eso descendió el fuego del cielo.
Ahora en el verso 11, Dios nos muestra un punto tan importante que quiero tocar, y es que dice, antes de que Dios hablase, hermano, diciendo, si se humillara mi pueblo, escuche, dice esto, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, la casa del rey, su casa, hermano. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su casa fue prosperado. Diga conmigo, fue prosperado. Dios prosperó la casa de Jehová, la casa de Dios, pero también prosperó su casa. Salomón construyó la casa de Dios y Dios lo bendijo, lo prosperó, pero también lo bendijo en su casa. Esto es importante. Dice esto, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa del Señor y en su casa fue prosperado. El versículo 12 dice, y apareció Jehová a Salomón de noche. Escuchen, lo primero que quiero tocar en este punto, en este primer punto, es que la Biblia, por alguna razón, hermano, quiere que observemos algo importante. ¿Cómo es el orden? Diga conmigo, orden. El orden que Salomón tenía, él tenía una prioridad, la casa de Dios. Escuche, él trabajó para el Señor. La prioridad que él tenía, cuando acabó la casa de Dios, dice la palabra, entonces también terminó también la suya, su casa. Y todo lo que hizo Salomón fue prosperado, dice la palabra aquí, hermano. Todo lo que hizo Salomón fue prosperado. Y Dios le dice, he oído tu oración. Los oídos de este Dios poderoso se inclinó a la oración de Salomón y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Imagínense lo que podía suceder con esa magnificencia de Dios, esa soberanía, descender cada vez que el pueblo buscaba. Algo maravilloso sucedía. Es impresionante, hermano, que la Biblia resalte esta expresión tan importante, porque dice, y terminó la casa de Jehová, y terminó también su casa, y así como prosperó en la casa de Dios, prosperó en su casa. Escuchen, esto es algo muy importante tenerlo en cuenta en nuestro corazón, hermano. Usted va a ser bendecido, usted va a ser bendecida el momento que usted decida preocuparse en la obra de Dios. ¿Cuánto entienden? Usted no está solamente para escuchar la palabra, solamente para ser un oidor. Usted está para ser un oidor y un hacedor de la palabra. La fe puesta en obra es cuando uno acciona su vida y comienza a vivir esa naturaleza divina, a comprender el propósito y el plan de Dios para nuestras vidas. Diga conmigo, prioridades. Prioridades en nuestra vida. La palabra nos muestra que Salomón, hermanos, tenía una primera prioridad. Era la casa de Dios. Esa era la prioridad de Salomón. Su segunda prioridad que nos muestra su palabra era su casa. Fíjense, dice, terminó la casa de Dios y luego terminó su casa, dice. Ahora, yo me puse a pensar, ¿no? ¿Por qué hay muchos hoy en día, hermano, que muchas personas, y sobre todo cristianos que llevan años de ser cristianos, que, ¿sabes qué, mi amado hermano? Todavía tienen
desordenada su vida, desordenado su hogar, andan en situaciones de escasez y mucha pobreza. No pueden terminar su casa. Todo eso, un hogar que está lleno de conflicto y de divisiones. Se supone que si somos hijos de Dios, cumpliendo con los estatutos y principios y leyes de la palabra de Dios, eso más que suficiente es para que las bendiciones, dice el Deuteronomio 28, te alcancen. Dice, las bendiciones nos alcanzarán. Entonces, yo me puse a pensar, porque hoy en día hay muchas personas así en esa situación de escasez, de pobreza, un hogar desumido, conflictos constantemente, rebeldía, dolor, sufrimiento, enfermedades. ¿Sabe por qué? Porque en vez de preocuparse en la casa de Dios y continuar en la casa de Dios, ellos han puesto su casa por encima de la casa de Dios. ¿Cuántos entienden de lo que le digo? Esta palabra, hermano, que te estoy compartiendo, es una palabra con una revelación importante para nuestra vida. Si seguimos nosotros preocupándonos por nuestros asuntos y dejando los asuntos de Dios a un costado, escuche, se va a hacer más difícil poder enfrentar las situaciones. ¿Sabes? Cuando hablo de la casa de Dios, no me refiero solo a la estructura, aunque es importante. Me refiero a la casa, a las cosas espirituales en nuestra vida, los propósitos de Dios, los sueños, los diseños de Dios, los ministerios que Dios nos ha entregado. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Usted no está solo aquí para escuchar la palabra y irse a su casa como usted vino. Está aquí hoy para recibir la bendición de la palabra. Y si usted la pone por obra, esa bendición de Dios que ya está preparada, porque Dios le ha dado capacidades y dones para la edificación de su casa. Muchos de ustedes podrían estar intercediendo en este tiempo, porque va a venir un confinamiento nuevamente, tiempos difíciles, dice la palabra. Pero muchos están todavía, hermanos, pensando en sus prioridades, en sus cosas, en vez de en la casa de Dios. Hoy el Señor nos demuestra, hermano, por su palabra, que si uno quiere ser bendecido, primero está la casa de Dios. Y no es capricho del pastor, es bíblico. Te doy el fundamento de la palabra de Dios. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Tenemos que aprender a ser como Salomón, darle prioridad a la casa de Dios. Hermano, ¿es importante la familia? Claro que sí. ¿Es importante la crianza de nuestros hijos? Claro que sí. ¿Es importante todo en su casa? Sí, hermano, es importante todo en nuestra casa también. Pero Dios tiene que estar por encima de todas las cosas. ¿Cuántos entienden? Usted tiene que entender, es importante lo que estamos hablando. Es importante todo eso. No sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, hay muchos personajes o personas en el Antiguo Testamento que nos muestran, hermano, de un poco de lo que estamos hablando. Elí tuvo mucho problema con Dios por esa razón, porque puso sus hijos por encima de la palabra de Dios, hermano. Elí, dice la palabra de Dios, que perdió su sacerdocio. Elí dice que sus hijos murieron porque él no pudo ser ese sacerdote. ¿Sabía, hombre, que usted es el sacerdote de su casa? ¿Sabía usted, hermana, que usted tiene algo delegado de Dios, porque sus hijos son prestados? ¿Cuánto entienden? Usted tiene que guiar a sus hijos. Pero es que están en rebeldía, pastor. Preocúpate por la casa de Dios, preocúpate por la obra de Dios, y vas a ver cómo Dios se preocupa por lo tuyo. Hermano, esto es
Muy interesante. ¿Sabes? Esas son las consecuencias por no darle prioridad a la casa de Dios. Elí perdió el sacerdocio. ¿Sabes? La lástima, da lástima, hermano, y muchas penas, amados hermanos, conocer diferentes iglesias, de que tanto como el pastor y los miembros de la iglesia ni siquiera se interesan por la casa de Dios. Ni siquiera se interesan por pintar la casa de Dios. Usted pasa todos los años, hermano, pasa todos los años por 5 años y tiene las mismas paredes despintadas, las puertas que se están cayendo. ¿Cuánto entienden? Escuchad. Y yo, ¿sabe qué? Y no hay ni siquiera una renovación, hermano, en ese lugar donde se invoca el nombre de Dios y se adora a este Dios poderoso que tenemos. Por eso cada vez que yo miro la casa de Dios, miro esta iglesia, yo digo, Señor, danos los recursos, revela su palabra a sus hijos. Revela la palabra a sus hijos, el significado importante de dar. Porque va a venir las bendiciones sobre ellos, porque priorizan la casa de Dios. Da a Dios lo que es de Dios y da a César lo que es de César. Y cuando uno comprende que el pueblo de Dios comienza a dar, uno puede seguir invirtiendo. Uno puede seguir avanzando. Tenemos un proyecto en esta iglesia. Tenemos una visión para seguir adelante, porque entiendo que su familia va a venir a la casa de Dios. ¿Cuántos entienden que la promesa se cumple para aquellos que creen? Tú y tu casa serás salvo. Tú y tu familia, dice en otra versión. ¿Sabes? A mí me da pena ver esos lugares. Si vamos a venir a este lugar a adorar al Dios, este Dios grande y poderoso, hermano, de todos los tiempos, de todos los siglos, escuche, este debe ser un lugar de excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, un lugar de excelencia. Aquí debe haber más interés, más preocupación por cuidar, por mantenerla, por limpiarla. Debe haber un interés en tu corazón, en mi corazón. ¿Cuántos saben que el pastor viene a limpiar? Me han visto a mí limpiando la casa de Dios. Me han visto trabajar en la casa de Dios. Yo le doy el ejemplo, hermano. Porque ¿sabes qué? Yo amo la casa de Dios. Amo la casa de Dios. Y para mí es importante esto. ¿Sabes qué? Ahora, usted, hermano, ¿en qué lugar está la casa de Dios en su corazón? ¿Se ha puesto a pensar? ¿En qué lugar está la casa de Dios en su corazón? ¿En qué lugar está la casa de Dios en tu corazón? Dios te escuchó cuando esta casa de Dios se levantó en clamor. Alguien me dijo, pastor, Dios no me escucha. Y yo le dije, ¿por qué no te escucha Dios? Si dice que si creemos y todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiréis. Que hay dudas, hay todavía una cierta incredulidad en el corazón. Porque no dedico tiempo para orar y leer la Biblia. Y bueno, ¿quién es el culpable ahí? ¿A quién viene la consecuencia? ¿Cuántos entienden de lo que le digo, hermano? ¿Sabes qué? La pregunta es, ¿en qué lugar está la casa de Dios en tu corazón? El problema de la humanidad hoy en día, hermano, o de los cristianos, es que es lo último que piensan en las cosas espirituales. Diseñan toda su vida, hermano, y hablan de ser el dueño de su propia vida. Escuchad, hablan de su carrera, de sus sueños, hablan de recibirse, hablan de esto y que quieren ser en la vida de esta manera, de la otra, y lo último que mencionan es quiero hacer la voluntad de Dios. ¿Cuánto entienden?
Esto es impresionante. Lo que Dios quiere que podamos aprender, hermano, es lo que Salomón enseña. Yo trabajé, dice, en la casa de Dios y el lugar, dice, y luego trabajé en mi casa. Pero trabajé primero en la casa de Dios y luego en mi casa. Y el Dios que me prosperó en la casa de Dios también me prosperó en mi casa. Porque ese es el Dios que nosotros tenemos. Muchos diseñan su vida y sus anhelos. No digo que no tengas anhelo, pero llévalo a la voluntad de Dios. Pensá que Dios tiene que estar en ese sueño, en ese anhelo de tu corazón. Dios tiene que estar involucrado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto entienden? Hermano, la Biblia dice que ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si perdiera su alma? ¿Cuánto entienden? ¿Sabes? Lo que Dios quiere que podamos aprender es como Salomón. Él se preocupó en la casa de Dios primero y dice que Dios prosperó la casa de Dios y su casa después. Y hay algo que garantiza nuestra bendición. ¿Sabes qué, mi amado? Es que si nosotros dedicamos a la casa de Dios, de nuestro Dios, Dios se va a dedicar a la nuestra. ¿Cuánto le dan un aplauso a Dios? ¿Sabes? Yo te lo puedo decir con la certeza, porque yo lo vivo, hermano. Siempre que yo viajo a algún lugar lejos, hermano, yo le digo al Señor, yo voy a atender tu obra. Pero le digo al Señor en oración, atiende la mía, Señor. Atiende a mi esposa, atiende a mis hijos, atiende a mi familia. Porque yo estoy enfocado en tu obra, Señor. Y yo veo cómo la mano de Dios protege mi familia, cómo la mano de Dios me da esa garantía, hermano. Esa soberanía de Dios me da la garantía, porque yo me preocupo en la obra de Dios. ¿Sabes? Esto es importante. Dios atiende tu familia. Dios atiende a los tuyos. Dios se preocupa por tus cosas. ¿Sabes? Cuando yo viajo, yo no me preocupo. Yo no me ando preocupando, hermano. Cuando salgo de aquí de la iglesia y me voy a algún otro lugar, viajo, ¿sabes? Yo me olvido de las preocupaciones. Porque yo entiendo que mientras yo esté atendiendo la obra de Dios, la casa de Dios, hermano, Dios trabaja con mis hijos, con mi esposo. ¿Cuánto entienden? Dios trabaja con la iglesia que el Señor me ha dado para administrar. Yo entiendo que el hermano que se va a quedar a cargo, que los hermanos que van a estar apoyando, que lo que se va a hacer esos días, sé que Dios lo tiene bajo su control y dominio. ¿Por qué? Porque el siervo de la casa de Dios, el Señor lo ha llevado a algún lugar y yo me quedo en paz en mi corazón porque digo, Señor, yo me estoy preocupando por tu obra, estoy en los asuntos tuyos, en estos asuntos tienes que atenderlo, Señor. Y Él cumple con eso. ¿Cuánto le dan un aplauso, Señor? Salomón amaba la casa de Dios, Señor. Y por eso Dios le prosperó su casa. Salomón amaba la casa de Dios y por eso Dios prosperó, escuche, su casa. Porque Dios, cuando ve en nuestro corazón el interés, cuando Dios ve la predisposición de nuestra vida delante de Él para su obra, Dios dice, este es mi hijo, quien tengo complacencia, voy a derramar mi bendición. Hermano, en muchas situaciones de mi vida, yo estaba en una situación económica difícil, pasando por un tiempo difícil. Y ¿sabes qué? El desánimo venía a mi corazón y yo decía, sí, pero si yo no trabajo y yo me dedico a esto, no voy a poder. Yo lo mismo me iba a visitar la gente, lo mismo predicaba el Evangelio. Venía tarde, pero el otro día ocurría el milagro de Dios. Porque Dios es así. Amén. Aprenda a vivir eso. Salomón amaba la casa de Dios y por eso Dios le prosperó su casa. Entonces es importante entender esto, hermano. Tus hijos son, escuche, un regalo de Dios. Pero ¿sabes qué? Ellos
no son los que dan el regalo. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos son importantes, pero Dios está por encima de tus hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu empleo. Está por encima de tu trabajo, de todas las cosas, hermano. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios sobre todas tus cosas. Primero amarás a tu Dios, dice. Es el primer mandamiento, hermano, que tenemos. Primero amarás a Dios, dice la palabra. Lo debemos amar por encima de todo lo que nosotros tenemos, hermano. No, pastor, no voy a ir por esto, no por aquello. Escucha, ama a Dios, que eres una solución para tu vida, una solución para tu hogar, que eres una solución. Dios lo va a hacer, pero primero tienes que amar a Dios. Ponerlo a Él por primer lugar, hermano, por encima de todas las cosas. Dios es primero por encima de todas las cosas, hermano. Aprenda esto por la palabra. Hermano, cuando tenemos un corazón como Salomón en ese momento de su vida y entendemos que las cosas que Dios son una prioridad, hermano, en nuestra vida, y que las demás cosas naturales o materiales están en segundo plano, o tienen que estar en segundo plano, hermano. Cuando entendemos que nuestro trabajo para Dios es primero y que Él se interesa por ganar alma, que nosotros ganemos alma, que nosotros nos preocupemos por su obra, escuchar para salvar, y que no haya cosa más importante que su obra, hermano. Ponerlo a Él primero. Su palabra, hermano, se vuelve fiel. Y es cuando uno cae y entra en esa dependencia divina. Diga conmigo, dependencia divina. ¿Sabes? Si tan solo pudieras entender esto, lo que tu pastor te va a decir. Aprender a vivir en la dependencia divina de Dios. Es vivir en lo sobrenatural, en la naturaleza divina. Un día no tendrás, pero te levantaste ese día y dijiste: Señor, aquí estoy, voy a orar. Y te pasaste ahí un tiempo en oración con Él. Y cuando menos pienses, te va a estar golpeando el maná a tu casa, va a estar golpeando la bendición a tu casa, porque sabes que tú estás priorizando a Dios. Estás poniendo a Dios en primer lugar en tu vida. Es ahí donde uno vive, comienza a vivir la dependencia divina, hermano. Es ahí donde vivirás milagrosamente en las provisiones del Señor. Esto es importante. Es ahí donde mirarás la mano de Dios haciéndote fructífero. ¿Por qué algunos no son fructíferos? Pongan primero a Dios. En esa área que muchas veces, hermano, no estamos bien. Dios te hace fructífero, bendiciéndote en áreas que usted no ha probado todavía, no prosperaba. Dios se glorifica, hermano. Si pone a Dios primero, te garantizo que Dios, hermano, hará que tus segundas cosas sean buenas y de excelencia, como fue para Salomón. Salomón fue rico, muy rico. No te digo que no vamos a ser multimillonarios, pero dice la palabra que Él te ha dado el poder para generar riqueza. ¿Cuánto entienden? En este tiempo que estamos viviendo, hermano, y los tiempos difíciles que vienen ahora, tenemos que estar preparados. Y estar preparados, pendientes de la obra de Dios, es lo que ese pueblo será como esas 5 vírgenes prudentes. Su aceite no escasea. Ese aceite que Dios te ha dado es para que alumbres a tu familia hacia el camino de Dios. No descuidemos las cosas de Dios. Es una prioridad la obra de Dios, hermano. Es una prioridad venir a la casa de Dios y ver qué necesidad, ver esto, a ponernos de acuerdo. Entramos en una etapa de nuestra vida en esta iglesia que Dios está llevándonos, hermano, con la sabiduría. Y ustedes saben que Dios nos está previniendo de muchas cosas.
súmese, hermano. La Biblia dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Se va a cumplir todo lo que está escrito. El problema de la gente es que creen que son eternos en el cuerpo. ¿No se acuerdan que en cualquier momento, escuchen, la muerte puede venir sobre su vida? ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, nos vamos en ese momento, Pero algunos dicen, pero es que yo me compré un auto, es que la casa, es que los hijos, es que esto, es que lo otro. ¿Sabes qué? El Señor nos dice, nos vamos. Y cuando el Señor nos dice, nos vamos, nos vamos. ¿Qué nos llevamos nosotros? Nada. ¿De qué le sirve al hombre ganar al mundo entero si perdiere su alma? De nada sirve. Hoy hay que priorizar la obra de Dios, hay que priorizar a Dios, ponerlo en primer lugar. Dios va a saber, Él conoce nuestra necesidad. Él sabe la aflicción, pero Él quiere Él quiere ser el centro de nuestra vida, el centro de nuestro hogar, el centro de nuestra familia, el centro de nuestro matrimonio. ¿Cuánto entienden? No, pastor, estoy enojado con él, no voy a la iglesia porque estoy enojado. Déjalo ahí que se le pase el enojo. Venite vos a la casa de Dios, porque ahí vas a tener gozo y alegría. ¿Cuánto dicen amén? Cuando vos vuelvas vas a estar amansado. Oh, el Señor tiene a mansa loco también, ¿Cuántos saben que Dios no hay duro que no se abra? Hermano, esa roca que puedes tener de familia, Dios va a ablandarla, la va a traer a sus pies, porque si tú crees, tú y tu casa, tú y tu familia serás salvo. ¿Cuánto le dan un aplauso? Solo Dios puede decidir, hermano, para atrás a la muerte le puede decir, atrás vos, no toque a mi hijo. Solo Dios en esta pandemia le va a decir a ese coronavirus, a ese virus que anda volando como ese hombre invisible, le va a decir, échate para atrás, maleo. ¿Cuánto dicen amén? Este es mi hijo, comprado con sangre de Cristo. Es mi hijo que me adora en espíritu y en verdad. Bien. No tiene arte ni parte en mi hijo. ¿Cuánto dicen amén? Es una cobertura de Dios, hermano, para los hijos de Dios. Escuchen, hermano, todo pasará. La Biblia dice que por más que te afanes, no añadiremos una estatura a tu altura. No añadirás un codo a tu altura, dice también en otra versión. Tienes que entender que Dios está por encima de todo. Entonces, aquí podemos ver este punto importante, porque ¿sabes qué? Esto tiene que ser de mucho interés para nosotros, para nuestro beneficio espiritual, para ser exitosos, hermanos, en la vida con Dios. Tenemos que dar prioridad a la casa de Dios. Salomón trabajó, terminó la casa de Dios, hermano, y luego terminó la suya, dice la palabra. Ahora quiero terminar. Esta palabra, la Biblia, escuchad, dice que cuando Dios estaba hablando con Salomón, hermano, Él estaba hablando con Salomón, le advierte y le dice, quiero decirte, Salomón, lo único que puede romper los cielos, lo que puede traer bendición a tu vida, a lo que puede hacer que la tierra produzca y que llueva y que la lluvia regrese. ¿Y sabe qué, mi amado hermano? Él le dice, si mi pueblo se humillara. Ese versículo, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y dice, yo los oiré y los perdonaré, dice, escuchad, perdonaré sus pecados, si se humillaren, dice, si se convirtieren de sus malos caminos, yo los perdonaré, hermanos. En este último punto, rapidito, diga conmigo, humildad. Lo primero que me llama la atención aquí
en este texto es cuando le dice a Salomón, si mi pueblo se humillare. Este versículo nos muestra que Dios no le está pidiendo, hermano, humillación al mundo. Dios le está diciendo: al que yo quiero que se humille es mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Hermanos, Dios no le está pidiendo quebrantamiento al mundo, porque el mundo está en sus afanes, está en su dependencia. Dios nos está pidiendo a nosotros, a los hijos de Dios, a su pueblo, que se humille para que venga la bendición. Usted y yo podemos hacer que la pandemia no toque este Río Cuarto. Pero si su pueblo se humillare, dice la palabra. Si mi pueblo se humillare, dice la palabra. Si nos preocupamos por la obra de Dios, hay prioridades. Y la humildad es otra prioridad que debemos tener. Hermano, Dios no le está pidiendo quebrantamiento al mundo. Dios le está pidiendo quebrantamiento al pueblo que le invoca, que lo exalta. Amén. Usted hoy vino, escuche, a la casa de Dios, ¿cierto? Y comenzamos alabando a Dios. Y luego adoramos a Dios. Y ahora estamos escuchando este mensaje de Dios. ¿Sabes qué, mi amado hermano? ¿Usted se puso a pensar algo? Si lo hizo con un corazón contrito y humillado. ¿Usted se puso a pensar eso? Si usted lo hizo con un corazón contrito y humillado. Porque ¿sabe qué sucede, mi amado hermano? Se ha perdido en las iglesias esa humillación delante de Dios. Venimos con nuestras preocupaciones a la casa de Dios y entramos por el dintel de esa puerta y no queremos ni levantar las manos porque la preocupación es más fuerte. Parece que esa preocupación que tenemos es más fuerte que Dios. Parece que esa circunstancia de vida es más fuerte que Dios. Entonces venimos cargados, trabajados y no descansamos en la presencia de Dios. Venimos con esa situación de vida y venimos, no queremos adorarle, no queremos abrir nuestros labios. Hay un impedimento que nos deja hablar más fuerte y es el maldito barbijo ese que llevamos muchas veces. Pero ¿sabe qué, mi amado hermano? Usted alabe a Dios con todo su corazón. Aquí debemos venir para demostrarle a Dios que le amamos de verdad. A veces venimos cuando ya estamos ahogados, cuando estamos pasando por situaciones difíciles. La Biblia dice: si se humillare mi pueblo, hoy se ha perdido en las iglesias la verdadera humillación delante de Dios. No hay respeto delante de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar cuando entró a adorar y a alabar, si lo hizo con un corazón contrito y humillado? ¿Por qué el pastor viene temprano y se arrodilla y ora en el altar? Porque le pido al Señor: crea, ayúdanos a crear esa atmósfera de fe y milagro. ¿Por qué no lo hace usted también? Yo bendigo y realmente ahora honro a los hermanos que lo hacen, porque hay hermanos jóvenes que vienen y lo hacen, hay personas adultas que lo hacen. ¿Por qué no lo hace usted? ¿Por qué no se arrima más adelante si no se puede arrodillar y comienza a buscar a Dios con todo su corazón? Para charlar tenemos después de la reunión. Mañana nos juntamos y tomamos mate. Pero la casa de Dios es casa de Dios, puerta del cielo. Se ha perdido el respeto, hermano. ¿Cómo está la casa de Dios en nuestro corazón, hermano? ¿Cuántos dicen amén? A veces venimos por compromiso, porque el pastor comanda, hermano. Va a venir, hermano, los invitamos. ¿Cuánto entienden? ¿Cuánto entienden? Tiene que ser una prioridad la casa de Dios. Decir: hoy es miércoles, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, hijos. Vamos a esperar a tu papá que viene, vamos. Viene tarde, papá. Estamos en la iglesia, mi amor. Te esperamos acá.
Ah, no, si tu papá no va, yo no voy. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Ahí está el bebé de 30 años. Ma, no te vayas, haceme de comer. ¿Qué se haga de comer? Salchicha más rápido. ¿Es verdad o no es verdad? Vení vos, apresurate a hacer lo que tengas que hacer en la casa de Dios. Humillarte. Hermanos, ¿sabes qué? Fíjese, y quiero terminar con Mateo 25:31, rápidamente, porque no quiero dejar este mensaje inconcluso. Quiero darte este mensaje porque sé que va a cambiar tu vida, hermano, va a cambiar tu vida. A partir de hoy usted tiene que interesarse en la obra de Dios. Dice en el capítulo 25 de Mateo, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿Cuántos saben que pronto viene Cristo? Y todos los santos ángeles con Él. Lo vamos a ver, hermano. Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha. ¿A dónde? A su derecha. Y dice, y los cabritos a su izquierda, hermano. Entonces el rey les dirá a los de su derecha, a sus ovejas, a su pueblo. Escuche. Le dirá, dice